Chapu, ¿dónde hay más peligro? ¿En la curva de estafeta o en el Congreso de los Diputados? Sin duda en el Congreso. No me cabe ninguna duda, porque las lealtades son mucho más esquivas que en la curva de la estafeta. En la curva de la estafeta está todo claro, ¿eh? O sea que mucho peor el Congreso. Y yo diría incluso que hay más cuernos, ¿eh? Más trayectorias. Hay de todo ahí. Sí. Javi, ¿cómo de español te sientes hoy? Como don Rafael Gómez Ortega el Gallo, legendario inventor del Hay gente pato. La Ingobernable, un podcast sobre marca España. Pues con las cosas claras, bienvenidos, bien halladas a este nuevo episodio de La Ingobernable, un podcast terapia sobre marca España. Y nos visita Chapu Apaolaza, periodista, aplausos, observador profesional de San Sebastián, aunque navarro de corazón, leo de cosas que tiene él por ahí, que se considera de muchos sitios y de ninguno malo, colabora en ABC, Onda Cero, Diario de Navarra, La Sexta o también en su propio canal de YouTube. Ha sido premio Manuel Alcántara de Periodismo y fue portavoz, que es una de las razones que le traen hasta aquí, de la Fundación Toro de Lidia, de la que hablaremos, no sé si de la fundación, pero sí del toreo, que es para lo que hasta cierto punto lo hemos traído, porque es un tema que no hemos tratado, que mencionamos en los primeros episodios y que teníamos claro que tarde o temprano íbamos a llegar a él, y que es algo Pero no verdaderamente... te preocupes que te vas a hartar. Tengo puesta una lista de gente que vas a flipar. Bueno, sí, ya, claro, en paralelo... Es que, claro, este programa tenía que haber llegado hace mucho, entonces como no pudimos por cosas de la vida, porque a todos nos pasan cosas, pues claro, vamos ya, que de aquí a nada traemos también a toreros, pero bueno. Abro y vamos directamente al lío con una pregunta y vamos conversando, pero ¿se puede entender, Chapu, España sin los toros? Y a la vez, ¿por qué nos los quedamos? Porque toros había en más sitios y hay en más sitios. Sí, a ver, el enfrentamiento o sea, la manera de medirse que tiene el hombre y el toro es algo que no ha sucedido solamente en España. Esto, la historia nos habla de que se encuentran el hombre y el toro en su hábitat natural y de pronto empiezan a jugar, sobre todo el hombre empieza a jugar con el toro como un desarrollo de su intelectualidad, una superación de la supervivencia, y esta cuestión sucede en muchos sitios en el mundo, toda la cuenca mediterránea básicamente. En otros países ha habido tauromaquias más primigenias y había toros bravos, de alguna manera, silvestres. Lo que sucede es que todo acaba en el resto de sitios porque terminan con el toro. De alguna manera lo cazan hasta extinguirlo. Y el toro no es, pues igual que no puede vivir muy difícilmente el lobo en nuestro hábitat, etcétera. Y lo que sucede es que en España hay unos señores que dedican a controlar esas ganaderías o esas manadas silvestres de toros que se convierten en los actuales ganaderos. Y así se salva la tauromaquia. Es decir, que es un asunto que pervive en España, pero que está dentro del hombre universal. Yo creo que es llamar la fiesta nacional, pese a que representa a España, es quedarnos muy corto. No es nacional políticamente y tampoco es nacional geográficamente, porque, por ejemplo, Portugal, como dices, o Francia la mantienen, ¿no? Y luego, por supuesto, con la conquista, el descubrimiento de América y la hispanidad, pues lo que se hace es extenderse, ¿no? Pero no es puramente española. Es decir, yo creo que la fiesta de los toros, que pese a que es el regalo, la corrida, que sí es el regalo que, como dice Victorino, que le hace España a la humanidad, la entiende perfectamente cualquier ser humano. Es universal, porque juega con los conceptos de la vida y la muerte y la puesta en cuestión de la supervivencia de la persona. Javi, si quieres darle. Sí, bueno, Chapu y yo nos vimos hace poco en un show de toros hipertrofiados muscularmente, que aquello fue una cosa absolutamente espectacular. No sé si estuvisteis en un bar de striptease o en una plaza de toros. O sea, No. En un bar de striptease en masculino. una plaza, pero tú imagínate que abre la plaza, macho, y cada vez que abren la puerta de Toriles
sale un culturista ahí, una cosa absolutamente espectacular. Es un toro, sí, es un toro, toraco, claro. pero un torarco de 600 y pico kilos, una cosa absolutamente tremebunda. O sea, aquí el tema sobre el que me gustaría reflexionar es un poco que tenemos una especie de sensación de que los toros están asociados a un pasado, ¿no? De alguna manera, que son parte del pasado de España. Y sin embargo, ahora también están teniendo una especie como de segunda juventud, con un montón de gente joven yendo a todo este tipo de cosas. Yo si quieres, te cuento mi propio viaje del héroe, ¿no? O sea, yo he pasado toda la vida de los toros como de comer mierda, porque era algo que le gustaba a mi padre, y en términos freudianos, eso ya sabes que es veneno completo y absoluto. Y de pronto me vino una persona, Luis Miguel Barral, que me abrió los ojos por completo sobre el contenido simbólico y el contenido efectivo, que Luis Miguel ha venido también aquí, efectivamente un sociólogo y un historiador interesantísimo. Y me abrió completamente los ojos sobre, digamos, todo lo que es la mística del relato, todo lo que representa como un desafío a los dioses. Era como verlo absolutamente bajo una capa completamente distinta de entendimiento de qué es lo que ha ocurrido ahí. ¿Tú tienes la sensación de que los toros han sido de alguna manera perjudicados por una serie de simplificaciones alrededor de cuál es la esencia profunda de lo que representan y que de alguna manera eso se está recuperando, o sencillamente ahora mismo se está recuperando un poco como contraposición a una especie de hegemonía, no sé cómo llamarlo, antitaurina de manera gratuita que hemos tenido en las últimas décadas? Por ejemplo, ¿cuál es tu sensación alrededor del viaje particular que está teniendo España y los españoles con respecto a los toros? Yo creo que hay muchas. Yo creo que, o sea, que hay muchos. Confluyen muchas cosas en el reverdecer de la tauromaquia y en que los jóvenes ahora y mucha gente se acerque, ¿no? Primero, una de las cuestiones, yo creo que los jóvenes tienen que descubrir por sí mismos algo que han perdido. Es decir, que a la tauromaquia la tenían que intentar matar para que reviviera, ¿no? Y esto es esencial. Cuando el joven es una especie de arqueólogo, ¿no? Y siente ese descubrimiento en las cosas que son antiguas y que son de siempre. Eso por una parte. Luego, la esencia del reverdecer tiene mucho que ver con las cosas que estaban en contra. Yo creo, Javi, que las cosas que estaban en contra hay una posmodernidad que viene desde hace mucho tiempo. Porque los toros, sobre todo, lo que representan es un límite al ser humano. Es la manifestación de un límite y la puesta en escena de nuestro límite, de nuestra propia finitud y de nuestra propia debilidad. Y a partir de la debilidad construir muchas cosas, ¿no? Y aceptando nuestro límite. Y lo que sucede desde mayo del 68 es que hay una cultura que intenta dinamitar nuestro límite y nos intenta convencer de que no debemos estar atados a condiciones de ningún tipo, ni a nuestra propia naturaleza, ni siquiera al orden natural de las cosas más evidentes. Podemos tener un mundo en el que seamos totalmente autónomos y malentendidos libres. Lo que supone una negación de la realidad. Y esto, pues cuando se pone en cuestión, pues la gente naturalmente vuelve a los toros, donde hay ciertas verdades. Y entonces, pues hay una verdad que es una fiesta binaria, ¿no? Donde está la luz, donde está la sombra, donde está la vida, donde está la muerte, donde está la gloria, donde está la vergüenza contenida y donde están todas las partes del arco vital del ser humano. Donde está el miedo y el arrojo, donde está la inteligencia y la manera de ser irreflexiva y autodestructiva. Y claro, eso es muy interesante para alguien que haya nacido hace 20 años y que haya vivido en los límites o las últimas órbitas del show business, que viene del woke, que viene de quemar los sujetadores en mayo del 68 y toda esta vaina, que estaba absolutamente perdido o al menos arrojado a un vacío, pues de pronto ve los toros y dice, ¡ostras! Pero que aquí se vive y se muere, ¿de verdad? ¿Que esto es de verdad? ¿Que esto no está conteniendo los condicionantes del ser humano de, ay, es que esto es peligroso, es que hace daño, es que un toro te puede pisar el dedo gordo del pie y no veas qué daño te hace el jodido, sino sí, que olvidas todo hacerte esto, un niñero, ¿no? Y tal. Y de pronto arrojas a un tío ahí, ¿no? Y vives a través de él.
todos los conceptos, por ejemplo, que estaban también olvidados, el honor, la valentía, lo físico, es decir, lo atlético, o sea, todas las cualidades del héroe, que el héroe era un tío totalmente desheredado de la historia porque ponía en cuestión a todos los que no eran héroes, ¿no? De hecho, esa es mi discusión. O sea, yo tengo amigos, David Alayón, por ejemplo, que son totalmente antitaurinos y me hacen unas discusiones absolutamente racionales que no puedo sino respetar, pero es como si me intentan explicar el fútbol de una manera racional. O sea, es decir, pero o sea, ¿dónde va usted, licenciado? Aquí estamos hablando de otra cosa, de otra dimensión. Entonces, es extraordinariamente difícil de defender la fiesta desde un punto de vista racional. Es más desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista casi taumatúrgico, si me apuras. Y ese es un tema que yo personalmente creo que muchas veces es difícil que se traiga encima de la mesa. Sobre todo porque, y ahí me gustaría saber tu opinión un poco, yo no he visto a nadie moderno escribir de toros como hacía Chávez Nogales, ¿sabes? O sea, no he visto... Tengo la sensación de que salvando gente como tú, salvando muy poca gente está haciendo, digamos, prosa épica alrededor de todo lo que tiene que ver con la parte de la tauromaquia, ¿no? Y todo lo que todo el simbolismo y toda la verdad que tú estás... De hecho, Luis me mencionaba constantemente eso para hablar de Camarón, para hablar de un montón de cosas que dicen, joder, es que son cosas que tienen verdad, que conectan con una verdad, que conectan con una realidad. Y de algún modo... Todo el posmodernismo en ese sentido ha sido extraordinariamente estéril a la hora de conectar con la realidad, porque nos ha intentado plantear una especie de entorno sanitizado, de entorno plastificado, de alguna manera domesticado, y cada vez que tú intentas domesticar la naturaleza vuelve y te muerde el culo. Y de alguna manera es como una especie de recordatorio constante de oye, que es que te estás poniendo delante de una bestia parda de 600 kilos que tiene además una serie de reglas muy específicas y que además en el momento en que cometas un error en un rito que ha sido establecido y purificado a lo largo de muchísimo tiempo, te vas a tomar por el culo porque te lleva como si fuera una hoja. O sea, no sé si tú has estado presenciando en directo cogidas potentes, pero te das cuenta de que somos palos de paraguas delante de semejantes bestias. Entonces, esto no tiene ningún sentido desde el tema racional, ni se puede defender desde el punto racional, pero no todo el mundo está ya preparado para volver a conectar un poco con este tipo de verdades reales que ofrece la naturaleza, el darwinismo y una serie de cosas que históricamente y en la época en la que estamos ahora mismo se pueden considerar crueles y completamente fuera de época, pero que en realidad yo creo que conectan bastante más con lo que somos que con esta especie de extraña cosa esterilizada y estéril que nos ha convertido la posmodernidad en cierta manera, de manera colectiva. Hombre, es difícil, o sea, lo que hace radicalmente interesante a la fiesta de los toros es justamente todo lo que está en contra y a contrapelo de la modernidad. Y eso es justamente lo que está en contra y lo que le ha puesto contra las cuerdas y es lo que le da la vida. Todo el que esté en contra del hombre está en contra de los toros, porque la fiesta de los toros es una exaltación del ser humano y es una proyección a través del toro y el torero, que son dos hombres, al fin y al cabo, en la plaza, porque el toro también se le asignan virtudes humanas, por ejemplo, la valentía, la cobardía, virtudes que no tiene ningún animal. Un ciervo no tiene un conejo, ni mucho menos una vaca. Todos los cerdos que se matan, 20.000 al día o 200.000 en Olot, ciudad a favor de los animales, por ejemplo, ¿no? Ahí te la dejo, ciudadanos de Olot, cójanla como estimen. Sí. Un saludo a los amigos de Olot. Yo no tengo ningún problema con Olot. En esto de las virtudes que comentabas, ¿te refieres también a ese lenguaje taurino del toro? Es que no tengo yo ese lenguaje taurino, pero le hemos asignado comportamientos que realmente tienen que ver con cómo se comporta en la plaza en base a su bravura o a su... Claro. Sí, por ejemplo, el toro, el mayor eje, hay varios ejes de bueno o malo en el toro, pero sobre todo el mayor es la bravura mansedumbre, que se identifican totalmente con valentía y cobardía.
Entonces al animal se le atribuyen virtudes humanas. Por ejemplo, la nobleza y el genio o el peligro. Decir un toro tiene peligro es un poco absurdo, ¿no? Pero tiene su representación. Depende del lugar en el que estés dentro de la plaza, pero... Claro, que tiene, obviamente tiene peligro, que sí, ¿no? Era broma. Pero todo tiene que ver con la exaltación del ser humano. Con lo cual, todos los que han intentado destruir al ser humano han intentado destruir a la fiesta de los toros. Le sucede igual que hablando de la marca España. La fiesta de los toros no es esencialmente española, pese a que nace en España. Cuando, por ejemplo, los Borbones llegan a España y no les gusta esa cosa cochina de que los nobles alanceen toros, y entonces pues prohíben el toreo a caballo, y entonces los que estaban abajo, que eran los peones, que eran el pueblo, de alguna manera, cogen los capotes y entonces empiezan a matar toros. Y eso se condensa en una esencia muy reglada que es la actual corrida. Vale, esto es puramente español, pero lo demás es universal. Pero los anti-España son anti-corridas de toros. Eso es absolutamente evidente. Es verdad que hay algunas excepciones, como por ejemplo la fiesta de los toros en Cataluña o los toros en Azpeitia, por ejemplo, ¿no? Donde son de Bildu y les gustan los toros. En Tafalla son de Bildu, el alcalde. En Pamplona el alcalde va a los toros y acaba de sacar abonos para él, van sus hijos, su familia, etc., ¿no? Pero es verdad que una manera de destruir España, también en Cataluña, también en el País Vasco, ha sido destruir la fiesta de los toros. Porque la fiesta de los toros siempre ha sido muy molesta para los que han querido llevar el poder, de cualquier color. La gente de los toros en una plaza es muy peligrosa. Siempre lo ha sido, porque tienen ideas propias acerca de la vida y la muerte. Eso los hace absolutamente, como dice este podcast, ingobernables. Es decir, son gente que tiene sus propias ideas de las cosas. Y luego, además, tienen algo que les une a gente de diferentes ideologías y de diferentes maneras de ver el mundo. Con lo cual son muy, muy, muy peligrosos, ¿no? Pero hay un asunto que nombraba Javi que decía, aquí se muere, hay cosas que son verdad. Y efectivamente, hay mucha gente que ha nacido en el show business de Instagram de bazofia intelectual en la que te dicen masajes de Coelho, de lo importante es levantarte, no la caída, si lo consigues, lo vas, si lo deseas sueñas lo suficientemente fuerte, el universo conspira para darte besitos en los molletes del culo. El universo. Eso es, justo. El universo conspira y cuando menos te lo esperes te calza una torta. No es verdad. En la vida te puedes dar, depende, te vas a levantar, depende de cuál haya sido el tamaño de la hostia que te has pegado. Y en las ventas se ven los toros y se oyen los toros. Y claro, por supuesto que he estado en cogidas tremendas. Tuve la mala suerte de... Bueno, he visto cogidas en el encierro terribles, claro, a mi lado. He visto... O sea, aprendes cómo suena una cabeza contra el suelo. Vi morir en 1995 a Matthew Peter Tasio, a mi lado. O sea, que sé el precio de la vida, ¿no? El precio de la felicidad y el precio de la intensidad y el precio de existir, que es dejar de existir. Ese se aprende muy bien en la fiesta de los toros. Tenía ahí apuntadas dos preguntas al principio que tienen que ver un poco con algo que habéis mencionado, pero por esto último que has dicho, decía Belmonte, tenía apuntado, porque a mí el libro o sea, a mi familia le han gustado mucho siempre los toros, a mi tío le encantan, a mi padre le flipan, los ven y demás, les gusta mucho. Y luego, pues además yo soy de un pueblo que vio nacer a un famoso crítico taurino, que fue Alfonso Navalón. En la época de los... Claro, por supuesto. De Vitigudino. No. Bueno, Fuentes de Oñoro, que era donde Fuentes de Oñoro, perdón. Vitigudino era el Viti, el torero. Sí. También. Entonces, bueno, por la zona Fuentes en la que... de Oñoro. Efectivamente, entonces... que Le conocía a Navalón de pequeño. Ah, yo también, claro, porque era vecino. Gente... Era un personaje, pero claro, siempre he visto desde fuera, pero era lo que correspondía a la época, lógicamente. Viaje de los toros al sol.
Claro, nunca lo he llegado a leer, porque es lo que te iba a decir, que yo entré por Belmonte, por Chaves Nogales, y decía Belmonte que la fiesta de los toros, no, perdona, eso es el siguiente que tenía, pero que la gente le gustaban los toros, pero que le molestaban los toreros en España. Y me venía eso a la cabeza con lo que decías tú antes de, claro, es que el libro de Belmonte la verdad es que es maravilloso, pero dice algo de la relación que tenemos en España con el toreo que hemos tenido. Es precisamente porque dices, le han matado los anti-España hasta cierto punto, le han intentado hundir los anti-España, pero no ha habido algo más, no ha habido como un alejamiento social del toreo, de esa realidad que describe Belmonte, de jóvenes que querían asumir ese riesgo, que era una manera de salir de la pobreza. Esos ídolos populares, es el cordobés. O llevarás luto por mí. Toda la cultura popular de los 60-70 eran nuestros futbolistas, o sea, estaban los futbolistas, pero los toreros tenían mucha más presencia social, de fan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué crees que ha cambiado en la relación de España con el toreo? Esa es una pregunta, ¿vale? Y la otra, porque ya me alejo del tema literario, pero es que te leí, que estaba yo enfrascado en la lectura de Limonov, de Manuel Carrere, que es un libro, Javi, que si no lo has leído, te lo recomiendo porque es Factor X a puñados. Ahí vamos. Y que Limonov te dio una de las mejores definiciones de el toreo, que la leo, pero me gustaría que también me contaras ¿Qué impresión te dio, qué te pareció llevar a un ruso a los toros? Eso, cuidado, no es poca cosa. Y con todo lo que tiene Limonov detrás. Te he tirado muchas cosas, pero así ya vamos abriendo. No, a ver, los españoles siempre nos gustan los toros, pero odiamos a los toreros porque el toro no se puede defender. O sea, alguien tiene que ser su voz. Después de las corridas, les ponen el micrófono los periodistas a los toreros. Y los toreros siempre dicen, pues, normalmente dicen, pues el toro me ha costado por aquí, el toro era así, pero no le pueden poner el micrófono al toro, porque está muerto y porque los toros no hablan. Así que alguien tiene que defenderlo, ¿no? Y entonces hay una cierta justicia en defender al toro y de entenderlo, ¿no? Y al fin y al cabo, el toro tiene que aprenderlo todo en 20 minutos. Es decir, y tiene que aprenderlo y demostrarlo todo en 20 minutos, demostrar su esencia y ya está. No tiene oportunidades. Igual si le pusiéramos el micro hubiera dicho, joder, macho, pues no veas el torero que estaba empeñado en torearme por el izquierdo y en darme distancia y por arriba. La única declaración que he oído en mi vida. Yo había salido a jugar por la derecha. Y claro, eso es, la única declaración que he oído en mi vida de un toro era aquello de. ¿Cómo era aquello de.? Sufro mucho al morir, dejar este mundo sin probar pipas. Lamento dejar este mundo sin probar pipas Facundo. Las mejores pipas del mundo, señores. O sea, el toro de Facundo era el único que habló. Sí. Exactamente, era la única declaración que tenía yo de... Forges sí que hizo una fábula. Forges tenía, sí, es verdad. Forges fabuló mucho las historias del toro y el toro hablaba y era fantástico, ¿no? Y entonces, claro, por eso yo creo que Belmonte se refería a eso, ¿no? Porque claro, te pones un poco, o sea, se truncan los sistemas éticos en los toros. Y entonces, pues, hay un listón que no sirve para el resto de la sociedad, ni para el resto del mundo y que nunca aplicaríamos si no es en una plaza. Hay un pacto de lectura por el cual tú le puedes decir a un novillero, ¡arrímate! ¿Sabes? Y el novillero tiene 16 años y es así de pequeño y así de flaco y es como un langostino. Y parece que lo ha peinado su madre, como decía mi abuela, que no iba a ver a los novilleros porque parecía que los había peinado su madre. Y tú estás diciéndole con 48 palos desde un chaval, es más difícil que en el fútbol. Es más jodido que en el fútbol, que la gente grita, no pase de mierda, un pase de 60 metros, ¿sabes? O sea, a ver, claro. No llegas ni hasta la pared de al lado, Manolo. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, tiene un sistema ético diferente. El 7, por ejemplo, en Madrid, que está muy puesto en cuestión y que está muy... ¿El 7 quieres decir, perdona? El tendido 7. El tendido 7 de Madrid, que es el tendido contestatario, torista, maleducado. Los ultrasur de las ventas, no me los imagino. Es como todo lleno punkis aquello, ¿sabes? Sí. Son muy punkis. O sea, son punkis del campo del Far West de Madrid, que eso es como la selva del Amazonas, ¿vale? O sea, un saludo al Rosco y a Roberto y a todos mis amigos de claro, allí. Sí, desde aquí, Cristian y todos. Pero toda la mafia. Guadalix y todo aquello, o sea, si alguien quiere saber lo que es el Far West, no ir a Iowa, iros a la Sierra de Madrid. Tendido 7 y la Sierra de Madrid. El tendido 7 es acojonante, o sea, es que es un listón moral
desconocido en el resto de la sociedad, que ni siquiera ellos aplicarían en el esto, pero hay un pacto por el cual jugamos a ese juego, ¿no? Y claro, luego me preguntabas por Limonov. Limonov fue acojonante llevarlo a los toros. O sea, esto surge por Charlie Buzón y Jorge Freire. Entonces, Charlie, el filósofo, Gustavo Buenista, creador de un videojuego de Gustavo Bueno, maravilloso, Charlie, o sea... No sabía yo de su existencia. Sí. Muy interesante. Charlie, que es un fenómeno, haciendo pis a las altas horas de la mañana en un bar cercano a Las Ventas, me dijo que viene mañana el Limonov a los toros, vale. ¿por qué no le llevas? Y le dije yo, oye, pues madre, claro. Entonces nos pusimos en contacto con la gente de Fulgencio Pimentel, con Jorge Freire, que le entrevistaba, y entonces con Jorge lo llevamos a los toros. La gente de Fulgencio, Jorge y... Fulgencio es la editorial, para quien no esté familiarizada. Fulgencio Está Pimentel. basada en un tema Yo maravilloso. estaba pensando en un señor que se llamaba Fulgencio, claro, pero lo saben los indios, no. vamos. O sea, Fulgencio Pimentel es una editorial que está basada en un tema maravilloso de Vainica Doble, que o sea, hay una historia ahí. Claro. Cada cosa hay una historia, mira. Claro, efectivamente. Sí. Fulgencio Pimentel es una editorial maravillosa, con una edición divina, que ha editado a todo lo de Limonov en España, que edita joyas como, por ejemplo, Las cosas de Rubén Lardín, otro aficionado a los toros que, por cierto, era antitaurino, se fue a la plaza a protestar y vio a José Tomás y entonces le partió la cabeza como un rayo. Se cayó del Rubén caballo. Lardín, además, súper modernuki, que venía del mundo del fancineo y que venía del mundo de toda esta historia, con un rollo con otra... O sea, quiero decir, yo le conozco de la época en la que estaba metido en cómics y fancineo como si no hubiera un mañana, de cuando tenía Ponet y cuando tenía todo ese tipo de historias. Y tiene un fanzine sobre Manolete que se llama Yo me mando. Mira, esta no me la sabía. Bueno, Lardín hay un montón de... O sea, este proceso lo he seguido yo, lo ha seguido Rubén Lardín, lo ha seguido un montón de gente, ¿eh? Sí, o sea, hay un descubrimiento, claro. Hay un redescubrimiento y una resignificación de toda la tauromaquia a través de lo intelectual que es fascinante. Sí, perdón, Francia ha sido muy así, el descubrimiento de los toros, la intelectualización de los toros, ¿no? Que lo ha hecho prácticamente la izquierda, ¿eh? Y en esa intelectualización descubrieron la fiesta de los toros, descubrieron, bueno, pues todos, Cocteau, toda la gente que venía con Picasso, luego vino Jacques Durand, y sigue, hasta hoy en día, por ejemplo, el gran antropólogo de los toros, y bueno, el gran filósofo que es... 50 razones para ir a ver a los toros, ahora mismo se me ha ido su nombre, ahora me vendrá, y François Zumbiel, que es el gran antropólogo taurino francés. Y llevando a Limonov, fuimos con él. Y entonces Limonov, pues imaginaros, Limonov era muy, muy chiquitito, y entonces llevaba el pelo rapado por aquí, con un pendiente y tal, la granada limonca tatuada aquí, en el brazo, una camiseta levantada y tal, y entonces él estaba flipando. Y toda su vida, pues imaginaros, ¿no? Él estaba viviendo algo increíble. Y entonces entramos y nos dijo, bueno, lo llevé al patio de caballos y le dije, Eduard, quédate aquí quieto. Y le dije yo, esto es lo más cerca que vas a estar nunca de Roma. Entonces en el patio de caballos estaban los toreros vistiéndose. Eso para Limonov es Máximo, como... Máximo, décima, sí, meridio... Sí, claro, pero que está zumbadísimo. O sea, es que claro. O sea, Limonov se quedó... Entonces tenía los ojos así. He nacido para esto, o sea, claro. Literalmente. Me dijo una frase, me dice, me recuerda a cuando fui a la guerra por placer. Es que, Javi, si no has leído la biografía de Limonov... No, pásame de Eduard ya Carrer, mismo, te lo mando, es pero espectacular. Su presencia en los Balcanes fue muy polémica, ¿no? Claro, todo, es que es todo. El nacionalbolchevismo... o sea, Limonov. Y luego, saliendo de allí, bueno, le cogió a... Limonov estaba estremecido en el Callejón de las Ventas. Y entonces le cogió a Román, el toro santanero de Baltasar Iván, y le pegó una cornada en el muslo que salió un chorro de sangre. Bueno, Román llegó muerto a la enfermería. Femoral partida y a correr. Sí, le partió la femoral
y porque estaba en las ventas, si llega a estar en cualquier otro sitio, tarda 20 segundos más en coger la femoral y se muere. Y entonces, luego al salir de los toros me dijo, está bien, está vivo. Y le dije yo, sí, está vivo, está grave, pero vivo. Y me dijo, y le dije, ¿te ha gustado? Y me dijo, esto está por encima del gusto. Esto tiene que ver con el orgullo de ser mortales. Y me dijo la gran frase en inglés, que era, this is not contemporary bullshit. Es decir, lo entendió muy rápidamente. Vamos, Limonov, fan instantáneo. Se acaba de hacer fan de Limonov. Me acabo de hacer fan. Fuimos al Guarro, fuimos allí al Guarro, al mal llamado Guarro, porque es un gran bar, la verdad, el Ruedo, Retro Music Karaoke, la cerveza más fría de Madrid. Tomamos unos botellines y claro, estaban todos los lectores de los toros. Estaba Charlie Buzón, pero había mucha otra gente. No sé si estaba Garrocho. Estaban todos los intelectuales allí. Y toda la morralla, como dice Charlie Buzón. Y entonces empezaron a reconocerlo. Claro, porque estos cabrones leen más que la mar. Y entonces empezaron a decir todo. Ese es Limonov. Y entonces hacían fotos con él. Bueno, aquello fue maravilloso. Y en su último libro, que no se ha traducido ni se ha publicado aquí en España, que se llama Los viajes del hombre viejo, cuenta todo esto y salgo yo, que es mi posteridad. Bueno. Esto es la típica movida para brag in the bar, pero así, ¿no? O sea, directamente. La típica anécdota. Pues tú, yo he salido en un libro de Limonov, subnormal. Lo veo, chicos, os voy a contar una historia. Lo veo. Una historia, no os la vais a creer. ¿Os acordáis de Limonov? No. Pagadme un trago, yo os la cuento. Así han empezado, vamos, películas legendarias. Pago un trago y te voy a contar esta historia. Te voy a contar esta triste historia, joven. Pero sí, básicamente, o sea, tiene muchas cosas que tienen que ver. Yo te dije un día, en 2017, cuando me hice portavoz de la fundación, yo dije una cosa, porque me preguntaban siempre, ¿va a sobrevivir la fiesta de los toros? Y le digo, si sobrevive nuestra civilización, sobrevivirá la fiesta de los toros. Y si no, pues no. Pero si han caído los toros, tened en cuenta que ha caído todo. Los toros éramos los 300 de las Termópilas. Y era la defensa de Occidente. Leónidas allí aguantando el frente y diciendo, amigos, si cae esto, cae la democracia, cae Atenas y nos convertimos en unos bárbaros y ya está. Yo por Last stand. Por también comentar ese viaje que comentaba, he hecho un poco el mismo viaje que Javi. O sea, no llego a... He llegado igual que he reconocido con el tiempo la fuerza de los ritos religiosos o de una parte que yo durante muchos años he renegado y no cumplo, pero puedes ver la fuerza de una procesión, la fuerza de un rito o todo lo que mueve detrás y el valor intrínseco que tiene. Con los toros me ha pasado lo mismo. Nunca les he odiado ni me he sido antitaurino, pero ha sido como indiferencia. Pues estáis ahí. Y llegó un momento en el que mi única objeción venía a ser algo así como, pero que no les den impuestos. Entonces, claro, por ahí va porque mi punto de vista ha cambiado desde el punto de hecho, al final del programa te pediré que nos recomiendes un antitaurino que entrevistar, porque queremos ver ese lado, pero yo a priori mi punto de vista es esto como marca. En este juego que hacemos yo tengo ese rol a veces un poco de, si lo viera como marca, yo esto sería de una de las cosas que no me desprendería nunca, porque es totalmente diferenciador. O sea, nadie más lo tiene. Esto sí lo puede tener en Latinoamérica, pero en nuestro entorno cercano nos diferencia totalmente. Entonces, apaláncate aquí aquí en los toros, porque es un valor diferenciador en un mundo totalmente, como decía Limonov, ¿no? Lleno de contemporary bullshit. Entonces, ¿puede sobrevivir el sector más allá de lo etnográfico, puede volver, no sé si volver a lo que fue, pero puede pervivir sin la ayuda estatal, sin esos reconocimientos? Aparte de que la pueda necesitar o no. Pregunta complicada, ¿eh? Pregunta complicada. Gran parte de la ayuda estatal no es una ayuda. O sea, no sé qué porcentaje decirte, pero el 90%,
de las ayudas que se consideran subvenciones a los toros en realidad no lo son. Son directamente que organismos públicos programan toros. Pero cuando programan la Orquesta California no se dice que están subvencionando al mundo de la música, ¿no? O sea, directamente programan toros, programan teatro, un ayuntamiento y ya está. Claro, con lo cual, ya la pregunta, que yo la entiendo y creo que es pertinente, pero ya esconde Ya va cargada de alguna manera, ¿no? Claro. Es decir, la única manera de excluir la actividad de los toros de otras actividades que se destina dinero a público, igual que todas las artes, sería discriminarla. Es decir, los toros han estado absolutamente discriminados, ¿no? Durante mucho tiempo. Porque, pues compáralos con el cine, por ejemplo, todo lo que se ha dado para el cine. Le dicen los toros en Madrid, vale que Madrid pues fomenta la tauromaquia, de que tiene escuelas taurinas. Bueno, tampoco sé si en una escuela de electricistas en realidad están subvencionando la electricidad, pero en fin, podemos entenderlo como subvención, ¿vale? Por ejemplo, los circuitos de subvenciones puras, la Comunidad de Madrid o la Junta de Castilla y León o tal o cual hacen los circuitos de la Fundación Toro de Lidia de promoción de la tauromaquia, y sí que es una subvención, naturalmente, ¿vale? Aunque en realidad es una programación, pero bueno. ¿Puede sobrevivir sin ayudas públicas? ¿Qué puede sobrevivir sin ayudas públicas? O sea, sin... Eso es otro melón de este país. Claro. Claro. Claro, sí. Mientras solo apliquemos el debate a los toros, pues yo me resisto un poco. Por ejemplo, vamos a hablar de Eduardo Casanova. Por ejemplo, Eduardo Casanova, que plantea sus películas, o ¿cómo se llama? Daniel Guzmán. O sea, Eduardo Casanova, venga, voy a irme a uno un poco menos polémico, ¿no? Que puede tener la gente menos tirria. Un tío simpático, es verdad que antitaurino, que viene a quejarse de las subvenciones que legítimamente y libremente, de las subvenciones que dan a los toros y de que se paguen toros con dinero público. Pues no sé si le dieron 2 millones de euros para su última película, que hablaba sobre el necesario problema de la ocupación y que dirigía a un tipo que había desalojaba hostias a unos ocupas suyos en una casa de Aravaca. Bueno, pero bueno, viendo que tiene derecho Daniel Guzmán a decir que la subvención, tiene derecho a decir lo que quiera. Y vale que no sea un prodigio de coherencia personal. No hace falta. Y tampoco es Kubrick, pero tendrá derecho a vivir el chaval, ¿no? Entonces, sí. Daniel Guzmán le han subvencionado sus películas. ¿Cuál es el rendimiento de las películas de Daniel Guzmán? Pues porque sabemos cuál es el rendimiento de los toros en impuestos. O sea, el IVA de los toros supera ampliamente el IVA del cine español. Pero aquí hay una cuestión, oye, ¿hay que subvencionar las cosas o no? Que vengan los economistas. Porque yo ya no tengo tiempo para ese debate, ni sé. No, pero en el fondo... si hay que subvencionar algunas, habrá que subvencionar también los toros. No, pero a mí en el fondo me ocurre con todo esto como con lo de la casita de Bad Bunny, ¿no? Que es que hay cosificación buena y cosificación mala. O sea, es que hay... es que... Qué maestro, tío. ¿Cómo la sila? Esa no... Es que no me la veía yo. No. O sea, lo que quiero decir... Lo que quiero decir es que... a mí me parece fascinante que haya esta manifestación, esta enésima manifestación de la ley del embudo, que es realmente la ley que rige España en todas sus dimensiones habidas y por haber. Sin embargo, yo tengo la sensación de que, ya prescindiendo de cosas como la hipocresía y el sepulcro blanquismo y este tipo de cosas que son absolutamente... Yo tengo la sensación de que el toro no ha trabajado, y está aquí Alex, que es un experto en el asunto, no ha trabajado el relato tanto como otra serie de cosas, ¿sabes? Tengo la sensación de que ha confiado en su propia fuerza simbólica y en el peso de la tradición, por decir de alguna manera, y ha descuidado donde se está peleando ahora mismo, el campo de batalla donde se pelean todas las cosas ahora mismo, que es el relato público y que es de alguna manera los medios de comunicación,
la educación, todo este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, en educación yo estoy seguro que no se habla en absoluto de toros en ningún momento que no sea para cagarse en ellos, o que no sea para decir que esto es un espectáculo y una carnicería, o que no sea para decir que cuando alguien se levante y le diga ¿qué quiere ser de mayor? Torero, y el resto de la gente le mire como si hubiera bajado de un platillo volante. O sea, ¿en qué momento de alguna manera tú crees que se tiró la toalla con respecto a intentar de algún modo, salvo, insisto, el pequeño grupo colectivo Aldea Gala siempre resistente al asunto, pero tengo la sensación de que en un momento dado se decidió que esta batalla no se peleaba y naturalmente yo creo que los antitaurinos se hayan ganado pero por goleada. Pues sí, efectivamente se ha dejado oír este debate porque se pensaba que los toros se defendían solos. Porque eran tradición y con la tradición no iban a poder y está tan arraigado en tu vida. Pero luego se puede terminar con ello. No solo es que se pueda terminar con ello, sino que fue la bandera de tantas cosas. Fue la bandera de la posmodernidad y la bandera del animalismo. Y entonces, pues, no decían, ¡jo, qué pobres, estáis matando una merluza! Porque la merluza no supone empatía. Bueno, es un animal empático. Sin el animalismo no se entiende, quiero decirte. O sea, eso lo decía Nietzsche. Nietzsche decía que nosotros, si matábamos una mariposa nos sentíamos mal y si matábamos una cucaracha nos sentíamos bien, con lo cual la bondad y la maldad era un tema estético. Totalmente. Bueno, totalmente. La foca tiene los ojos grandes y genera empatía. Por eso había focas y los toros tienen sangre y por eso se mataban. Bueno, hasta la hora de formar de manera tan brutal la realidad que la gente pensaba que al toro, si no le hacías nada, no pasa nada. Y la gente va por el campo a darle zarzas a los toros de comer o cosas. O sea, imagínate en Salamanca, en Fuentes de Oñoro, que tú vas por ahí, o en Robliza de Cojos y vas a donde un toro de fraile. Piensa que te vas a encontrar a Ferdinando, ¿no? De Disney y vas allí con un... Vas a vivir una estampa bucólica con un asta metida por una parte de tu cuerpo. Sí, obviamente. O sea, como uno que conocí yo en Kenia, que le cogió un búfalo y entonces... Búfalo de agua, buenos chicos también. El compañero, o sea, el médico estaba borracho en el poblado. Va mejorando la historia. Le dijo a un amigo, entra conmigo al quirófano. Y le dijo el otro, ¿por qué? Y le dijo, asegúrate de que me cose el agujero correcto. De que no me corta la pierna equivocada, ¿no? Pero a ver, que me he perdido, no sé dónde estábamos. El animalismo. Claro. O sea, yo mencionaba que claro, sin ese vector no se hubiera tenido esa oportunidad. Quiero decir, porque yo llego a lo de los impuestos en un momento en el que, o sea, tú pasas por esa fase de hoy hay que proteger los animales. Ok. Y de repente dices, a ver, tampoco. O sea, no estoy yo en esas. Y acabas en eso de los impuestos, pero sin la parte, el animalismo es primero, por decirlo de alguna manera. Es como el vector fuerte en toda esta discusión. Totalmente. El animalismo antihumanista. Entonces, cuando el animalismo utilizó los toros para decir toros sí o toros no, y utilizaron la fiesta de los toros, las banderillas y todo eso, para decir que, para ganar dinero para PETA, para Humana, para Animal Rights Watch y toda esta bazofia que ha levantado miles de millones al año y todavía sigue sucediendo. Ahora les va un poco peor. Lo que pretendían era implantar el animalismo y sustituir, por ejemplo, la carne animal por plant-based. Y esto es lo que querían. Y no eras nadie en Estados Unidos si no habías invertido en Beyond Meat o en cualquier movida por el estilo. Exacto. Detrás entonces, estando Bill Gates y todos los sospechosos habituales. Todos ahí metidos. Entonces invirtieron una maquinaria de pasta que se convirtió, bueno, pues en una pisonadora para los toros y para todas las demás cosas. La fiesta de los toros, ¿cómo se defendía? Mal. Porque era muy intuitivo la defensa. Nosotros con la fundación, pues mira, cosas que he hecho bien, pues tener mis hijos, que son muy majos, y escoger, no sé si escogí, pero casarme con mi mujer y defender los toros. Importante. Eso es lo que yo creo que me ha ido bastante bien en la vida, porque cogimos con Borja Cardelús y Victorino Martín de la Fundación Toro de Lidia y hicimos un análisis con antropólogos, filósofos, etcétera, en los que yo les propuse una nueva visión de la defensa de los toros, que fue la que aplicamos. Y la defensa de los toros no era, los toros están bien o mal, porque es un debate hasta cierto punto absurdo.
cualquiera de las artes, ¿qué pasaría si prohibiéramos el ballet? Pues nada. Nada. En realidad, o sí, o si prohibiéramos la literatura, o la poesía, o los libros de Fernando Vallejo, ¿qué sucedería? Nada. Nada, no lo sé. Es absurdo el debate. La cuestión está en por qué prohibimos esto y qué es lo que está defendiendo la fiesta de los toros. Es decir, los toros te tienen que gustar. Fíjate lo primario que era el debate. Los toros me gustan, ergo los defiendo, no me gustan, ergo los ataco. O sea, imaginaros que así viviéramos pues cualquier debate, por ejemplo, de orientación sexual. O sea, sería una salvajada, ¿no? Oye, yo para que haya gente que tiene otras inclinaciones no tengo por qué compartirlas, ¿no? Es decir, que no soy la medida de las cosas. Con lo cual era un asunto que tenía que ver con libertad, censura y con animalismo-humanismo. ¿Se pueden matar animales, sí o no? Sí. Porque si no, está usted llamando asesinos a toda esta gente que come albóndigas. Vale, entonces se pueden matar animales. Sí, pero es que usted lo ve, ¿de acuerdo? ¿Se pueden ver cosas o no? Vale, pero es que usted lo hace de verdad. Vale, ¿se pueden matar animales, sí o no? Y a partir de ahí nos dimos cuenta y llevamos a la esfera pública que los toros en realidad estaban defendiendo toda nuestra sociedad. Es decir, había mucha gente que pasaba de los toros cuya vida estaba defendiendo la tauromaquia. Su libertad cultural, que le viniera un pijonauta como Ernest Urtasun a decir lo que podía ver y lo que no, que le vinieran gente a decir Urtasun, yo soy muy fan de Urtasun. Tengo un tema que es la R2U2, que es la realidad alternativa Urtasun Nucles, que es un espacio dimensional donde vive la gente que está en otro planeta. Hacer acrónimos ya para insultar a gente es... Insultar, por favor. Bueno, insultar, cosa perdón, llamamos insulto. Perdón, sí, es verdad. O sea, definir. Perdón. Pero, perdón, a ver... perdón por el inciso. A mí, me parece que, o sea, que Uclés... Creo que hay un hype, o sea, un anti-hype ahí con Uclés, ¿eh? Yo me gustaría que puede ser que no sea... Joder, Mario Vargas Llosa, pero coño, también tendrá derecho a vivir. Quiero decir que... Yo creo que aquí sus también cosas hay un componente, ya no por Uclés, o sea, te quiero decir que a mí el libro, o sea, yo me gustaría incluso que viniera al programa, porque es interesante lo que plantea en el libro. Puede venir en camiseta Imperio sin ningún problema, que le vamos a tratar como a un rey. De ahí trabajaremos. Pero me agarro esta porque, y esto que comentaba antes Javi de esa modernización, yo lo veo mucho en códigos, ¿no? En códigos culturales. ¿Hacia qué códigos culturales se ha ido focalizando el toreo? Y están bien, pero creo que también se han encerrado hasta cierto punto en sí mismo, en lugar de a lo mejor agarrarse a todo esto que decíamos antes de la intelectualidad. ¿A qué intelectualidad se ha agarrado? A lo mejor ha perdido el camino del arte o del diseño, elementos que ha perdido que podían haber fermentado algo diferente, unas nuevas o unos nuevos lenguajes dentro del... ¿No te da la sensación como de que ahora mismo está en una fase como de rechazo de los demás? En esa lucha que tú dices, pero como estoy bien aquí, no me voy a mover de aquí. Hasta cierto punto sí que necesita algo de movimiento. Yo creo que sí que ha sido así, ¿eh? O sea, se ha replegado la fiesta de los toros porque es normal que te repliegues cuando te atacan. Claro. Y entonces hay que entender que el torero, que en la plaza es el héroe que sube al cielo, al Olimpo, a bordo de un carro alado, de caballos alados, pues de pronto le dicen asesino y le dicen cosas. Entonces, claro, los toreros también han tenido un problema a la hora de defender la fiesta de los toros porque les ha tocado muy de cerca y porque obviamente estaban hablando de su vida y hacían una respuesta emocional, es decir, sudaban y no sabían qué cable cortar de la bomba. Normal, porque para mí también los toros son emocionales, pero había que abstraerse de eso para hacer una lectura racional, ¿no? De lo que estaba defendiendo. Y de pronto salir a los toros, a la sociedad, a que los pusieran verdes, pues yo entiendo que se replegaran. Y luego es verdad que ha habido una burbuja porque los toreros se han refugiado en los medios taurinos y se han quedado ahí. Y durante mucho tiempo ha sido muy difícil entrevistar a un torero, porque ellos ya pensaban que estaban suficientemente entrevistados porque les leía la gente de las revistas taurinas. La gente de las revistas taurinas no es la sociedad. Entonces fueron desapareciendo de la sociedad hasta que
pues no estaba. ¿Cómo no es posible que haya una exposición, una inauguración de un Thyssen, en el Thyssen o en el Prado, y haya la gala de los Goya y no estén los toreros? Tendrán que estar los toreros. Claro, es que ese culmen de los años 70 de la figura del torero y ese descenso, ¿no? O sea, al final que es normal. Yo creo que a lo mejor lo que no fue normal fue ese momento o sea, que fue como una distopía en el espacio-tiempo. Es decir, la fiesta de los toros tendría que haberse mantenido plana, pero en España, a nivel sociocultural, subió tantísimo que de repente se vuelve a ajustar otra vez la curva y vuelve a perder relevancia. Bueno, hay un péndulo, ¿no? Del mainstream. O sea, que a las cosas son mainstream, de pronto se atacan, desaparecen, se redescubren, vuelven a ser mainstream. Hoy en día, yo diría que Morante es mainstream. O sea, tú no puedes andar con Morante por la calle. Mi primo. O sea, es tu primo. Mi primo completamente. Patilloncios, el mismo Entiendo, objeto, el mismo a lo mejor rollo. son familia, no digo yo que no, pero todo puede ser. Pero... Nunca he investigado yo, pero ahí claramente hay alguna movida. Papá no me ha contado todo. Pero es verdad que los toreros fueron desapareciendo y ha habido un tiempo en el que los toreros iban por Madrid, los novilleros, que eran los Mena. O sea, que estaban totalmente marginados de la sociedad, viviendo en pisos patera, sin tener nada que comer. Y eso también los hizo underground y los hizo interesantes, porque vienen del otro lado, vienen de una gloria que no es la social. Ellos entienden otra cosa. La gloria de Diego Urdiales, por ejemplo, o de Morante, no es solo el recibimiento de las masas. No es esa gloria, es una gloria interior, que no corresponde con los parámetros de el engagement en la sociedad. De hecho, a Morante lo tienen prácticamente secuestrado. O sea, es una cosa como que está completamente fuera de lo que son declaraciones públicas ni de transmitir. De hecho, yo me estoy intentando traer un torero y lo tenemos prácticamente ya embaulado, pero es que ha sido como sacarnos unos dientes con unos alicates. O sea, es una cosa terrible, absolutamente terrorífica. Y me parece increíble. Sí, pero es que yo creo que ahí está un poco la respuesta, ¿eh? Su gloria no es esta. Eso es como un cura. Su reino no es de este mundo. No son de este mundo. Es que el cura no está... Bueno, hay de todo, ¿no? Pero no está... Saludo a la conferencia episcopal. Ellos lo saben, todos lo saben. Ellos lo saben, todos lo sabemos. Pero el cura no se mueve por los parámetros de cuántos likes tengo en mi publicación. Ni soy muy guay porque no sé qué. O sea, el torero es otra historia. Es que es otro mundo. Es un mundo diferente y eso lo hace... La gente también ha desconfiado de ellos y ellos de la sociedad porque no se han reconocido en ella. Porque, o sea, podemos reflexionar y no sé cómo lo veréis vosotros, pero ¿qué puñetas tiene que ver un torero con un país en el que manda un presidente del gobierno? No voy a entrar en política, pero es que es la Biblia de sus actuaciones y de su manera de conducirse en política. Se llama Manual de Supervivencia. Y la tauromaquia es un manual para morir. Manual de ética. Estamos en el Bushido, estamos en Mishima. Sí, pero ¿qué puñetas me estáis contando? Del guerrero. Claro. Sí. Estamos en los samuráis. Antes de suicidarse saca un regimiento entero y les lee la cartilla diciendo que habéis perdido el espíritu de Japón y que estáis... Y cuando ve que los soldados se descojonan de él, va ahí y se hace el seppuku directamente. Efectivamente. Y es que eso es la fiesta de los toros. Claro, normal. O sea, que no haya un torero arrimando la cebolleta en el concierto de Bad Bunny. Pues claro, porque están en otra cosa. Porque son sacerdotes. Porque nos enseñan a vivir. Y entonces tienen sus propias eucaristías y sus propias cosas y por eso son tan religiosos. Porque entienden la vida de otra manera, como una misión. Y la misión está relacionada con ellos mismos. El torero se lleva bien y mal principalmente con él mismo, no con el público. El público, bueno, pero hay toreros que pues, les puede ir muy mal con el público y ellos estupendamente porque ellos, como artista, están bien. Es decir, que no son una figura Romero, homologable. por ejemplo, que tenía experiencias era absolutamente particulares y si al toro no le entraba por las vibes,
a tomar por culo. Y si el público pitaba, como si se opera y no se cose. Sí, efectivamente. Y tienen la relación de valor está dentro de ellos, en su propia noción del arte, en la expresión, en sus códigos que son extraños y que muy poca gente entiende, ¿eh? Y yo creo que ni siquiera gran parte de la crítica taurina estamos entendiendo esto. Lo resumimos en una serie de galimatías, de fórmulas de alturas, distancias y nombres de los pases que son ciertas y que son verdad y que son necesarias, la historia del toro y esas cuestiones, pero no lo explican todo. Que es un poco como Bruce Lee, ¿no? Que Bruce Lee escribe el Jat for Kin Do, o sea, básicamente dice que las artes marciales no se pueden reducir a una serie de temas que se repiten y a una serie... O sea, tú vas a un combate y un combate no es replicable desde una manera mecánica. Es un tema que tiene que ver con leer por dónde fluyen las cosas y de ahí viene lo de Be Water y todo este tipo de historias. O sea, claro. es profundamente espiritual. Claro, totalmente. Y es muy espiritual, tiene que ver con el juego de las energías, tiene que ver con la imposición del flujo de las energías del torero que va conduciéndolo todo, ¿no? Y hay muchas cosas que se escapan a esta historia. Yo si quieres, Alex, os cuento una anécdota que a mí me llamó mucho la atención y era que Montero Glez, el escritor, Alberto Montero, lo que hizo fue, para entender a Rafael de Paula, ir al Callejón de las Ventas en una beneficencia y comerse unos tripis. Entonces, él, en un estado de percepción alterada, pudo entender el manejo de las energías de Rafael de Paula en aquella plaza. Pudo entender muchas cosas, probablemente, claro, sí. Claro. De hecho, posiblemente entendería el origen, el sentido de la vida y alguna cosa más desde el quinto graderío, claro, que es a donde fue desde el... Claro, pero él veía cómo manejaba las energías. Limonov habla de el nirvana. Carrer en su Limonov habla del nirvana, de cómo Limonov, cuando lo meten en un campo de trabajo de Siberia, él está limpiando, ¿no? ¿Recuerdas esa escena, Alex, de la pecera? Entonces él decía que él había entrado en el nirvana limpiando la pecera de un oficial. Y tú en la fiesta de los toros tienes esas sensaciones de percepción alterada de la realidad, del nirvana, de ver en el encierro, terminas el encierro y hay veces en las que has visto pasar la muerte y tu vida en fotogramas por delante de los ojos. Esas son cuestiones que... De hecho, te habías olvidado antes del nombre, pero es Paul Wolf, habla también de... Francis Wolf. Eso es. Sí, lo he comentado yo antes en bajo, pero no sé. Sí, lo vemos. Perdona, no, pero no lo ha oído nadie. No, lo he dicho yo, pero no lo ha oído nadie. No te preocupes. Está bien puntualizado. Todos los racionales tienen que ver con este tipo de cosas. O sea, nadie combate en el territorio de la crueldad animal, nadie combate en... Es aquello de Moneyball de si juegas como los Yankees aquí vas a perder con los Yankees ahí fuera. Entonces, no me extraña que si quieres tener discusiones sobre estas cosas tengas que hablar de otro marco completamente diferente. Claro, el marco que hemos mantenido durante mucho tiempo era muy absurdo. Por ejemplo, cuando hablabais de defender la fiesta, ¿no? Si la fiesta no se ha defendido, se ha dejado avasallar. O sea, hay un ensimismamiento y luego hay una defensa errónea. Cuando nosotros decimos, hoy es que la fiesta de los toros es cultural porque ha inspirado a muchos poetas y escritores y pintores. Joder, la guerra, que es mala, también ha inspirado. Sí. Y a Baudelaire, ¿cómo se lo follaba a Verlaine? Sí, es que ese es un sitio donde nos lleva a sitios complicados. Es muy complicado. Aquello de hasta que lo lidian viven de puta madre. Otro tema. Iván Redondo yo creo que estaba asesorando a la tauromaquia por aquel entonces. Es que no era una respuesta como muy... era muy naif, ¿no? Sí, muy superficial, muy infantil. Joder, es que Mario Vargas Llosa y Picasso eran taurinos. Y Lorca. Bueno, ¿y qué? ¿Y si Coeche es antitaurino? Pues, ¿y qué? ¿Y a mí qué me importa? Es decir, que me refiero a las personas, no a lo general. Esto es muy interesante, porque además esto lo he hablado yo muchas veces con Luismi y pocos temas unen tanto a las dos Españas y qué poco se ha volcado ello, porque él decía que cuando él era joven, su padre, que era tratante de ganado, iban a los toros todas las clases sociales. Claro.
No, y siguen yendo, o sea, tú vas aquí a los encierros del pueblo, la corrida del pueblo con 3 novilleros, y sigue yendo, va la gente de un lado, va del otro, es transversal, van los niños, es decir, es lo que hablamos antes de por qué se ha encajado precisamente en ese arquetipo cultural hasta cierto punto, cuando es muy transversal. Sí, igual tiene que ver con la marca España, y los toros tienen que ver también con el odio a España. Es decir, Franco proyecta toros, flamenco y fútbol, y eso hace que mucha gente lo identifique con la dictadura. Pero él también proyecta la imagen de España y el patriotismo, y desde entonces no se presenta o no comparece una izquierda patriótica. Y entonces, para ser considerado, para ser validado en la sociedad como un agente que pueda ser escuchado y que digan, ay, qué guay fulano, tiene que ser antipatriota. Y entonces había que poner todos los intelectuales el antipatriotismo, el excepcionalismo, o sea, ese patriotismo cabrón con España que lo asimilaba. Entonces decía, joder, me gusta España, qué pandilla de hijos de puta somos, ¿eh? Pero bueno, soy español. Pero antes tenías que decir que eras una pandilla de cabrones y unos salvajes que habían arrasado con Hispanoamérica y que éramos una gente, o sea, había que comerse la leyenda negra. Y entonces eso es lo que hemos hecho aquí en España. O sea, pero vamos, a mí no me cabe ninguna duda. Y por eso se ha alineado el odio a España con el odio a los toros. Eso por un lado. Y por otro lado, los toros unen. Yo me siento después del encierro a almorzar con gente que entre ellos se hubieran disparado. Es verdad que, bueno, se hubieran disparado, no, en realidad unos disparaban a otros, ¿vale? Pero que unos hubieran matado a otros. Ya. Y creo que somos, pese a todo, me quedan amigos en esa mesa. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso para la izquierda, ha sido muy peligroso. Y creo que algún día lo será también para la derecha. La derecha llegará a atacar los toros, a mí no me cabe duda. Cuando harán las elecciones andaluzas, no sé quién le leía el análisis o el comentario en Twitter, no lo recuerdo, pero decía que este partido de Teresa Rodríguez Cero, que la izquierda es que había subido bastante, o que una de las mejoras que había hecho en el discurso es dejar de desprejuiciar, además en un territorio como Andalucía, el que vayas a las procesiones, el que vayas a los toros, cosas que están imbricadas dentro de la cultura. Tú no puedes atacar, o sea, no puedes equiparar política o religión en el mismo largo, porque hay cosas que se solapan y no tienen nada que ver. Entonces es un poco lo que creo que ha pasado. ¿Qué te da más miedo? ¿Que el mundo del toro desaparezca o que sobreviva convertido en algo irreconocible? Y aquí iba un poco por todo esto de Piqué, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? Con o sea, intentar modernizar los deportes, adaptarlos. Y tú estabas hablando justamente de lo contrario, de llevármelo a otro lado. Con la Copa Davis, Piqué, no, ese paradigma de la maldición del 75. Corridas populares en las ventas. No quiero decir, pero que también puede haber maneras de abrirse o de cambiar cosas sin volverse muy locos. La principal tiene que permanecer, que es lo salvaje. O sea, en el momento en el que tú lo conviertas en algo menos sangriento, menos cruento con el animal o con la persona, entonces caerá. Eso, cuidado. O sea, justamente hecho, lo los más... toros han cambiado varias veces, ¿no? Hasta que los fijó, no sé si era Joselito quien los fijó. Han cambiado varias veces de reglas, han cambiado varias veces los rituales, los tercios. Sí. O sea, que no es una cosa inmovilista que crearon en Altamira y que ha llegado exactamente igual desde entonces. No, las suertes se van modificando y se va trenzando lo nuevo en la historia. Por eso también es una recuperación y es una reinterpretación de la tradición, que no se agota en sí misma, sino que está viva. Y entonces se va modificando. Pues, por ejemplo, uno de los toreros que más se proyecta hacia el futuro en nuevas cuestiones es Morante de la Puebla. Pero Morante de la Puebla se proyecta hacia el futuro mirando por el retrovisor. Y entonces recuperando suertes perdidas y recogiéndolas y reformulándolas. A mi modo de ver, que habrá aficionados que no estén de acuerdo y hay aficionados que han visto más toros que yo y saben y han leído más, pero unificando el José y Juan, ¿no? Gallito y Belmonte. Y entonces pues los unifica de alguna manera. O sea que no es en cuanto al estilo,
Sí que, por ejemplo, hubo un intento de los toros a la Balear. Podemos, cuando llega al gobierno, en Baleares, dijo, pues como no podemos prohibir los toros, hagamos una cosa, que es modificarlos. Y entonces pues hicieron unas cosas, un reglamento trucho en el cual no se mataba al toro, el toro tenía que estar no sé cuánto tiempo en la plaza, y entonces hubo un gran debate, porque claro, no nos habíamos planteado lo que se planteó entonces, que es ¿qué son los toros? O sea, ¿se pueden modificar los toros y que sigan siendo toros? Entonces, el Constitucional hizo ahí una lectura muy interesante, que es que anuló la ley de los toros a la Balear porque venía a decir que los hacía irreconocibles y que el pueblo era el único que hacía reconocible una manifestación cultural. Es decir, hostia, solo eso pilló a Cándido dormido, me imagino. Sí, Conde Pumpido, que no tiene un apellido, que tiene la banda del maestro Tejera de Sevilla, ¿no? Sí. Joder, macho, es que claro, o sea, García Recuenco, ¿sabes? O Cándido Conde Pumpido, pues claro, tío, es que tenéis el mundo a favor. Claro. Sí, ya está, joder. ¿Para quién es la subida de sueldo? ¿Para Conde Pumpido o para usted, Chicuelín? Pues claro. Pues no, ya sentimos, está. Chicuelín. Es que tenía que haber salido Martínez, en Juncal. date por Es que jodido. tenía que haber salido en Juncal. Yo creo que Pumpido salió rebotado porque no le cogieron en Juncal. Pero es que ni para hacer de borracho de taberna, de Cándido frascuelo. Conde Pumpido, es que tiene el pasodoble del Gato Montés. Sí. En el es que lo apellido. oyes, es que estás oyendo el 3 por... Lo ves ya. Hay que vivir en pasodoble. A mí me encanta. Es la mejor música que hay. El pasodoble es fundamental. O sea, es la música más evocadora que existe y que puede hacer entender a la gente entre diferentes... La música popular que puede hacer entenderse entre diferentes generaciones. O sea, yo estoy seguro de que lo que sentía mi padre con un pasodoble era lo mismo que siento yo y es lo mismo que sentirán mis hijos. Y les pongo pasodobles en el coche y les digo, mirad, cabrones, cuando yo me haya muerto, vosotros escucharéis Agüero y os acordaréis de este careto que tengo. Programación neurolingüística, aparece esto ahí. No, PNL ahí pura y dura. No, pero es verdad. Es que suena marcial, pero jacarandosa, ¿sabes? No es como una marcha militar, no es como una historia, pero suena recio, ¿no? Suena de ponerte de pie e ir moviendo los hombros así alternativamente, una cosa como sí. Es un desfile... pero romántico. Sí. O sea, es una guerra muy poética. Simbólica, volvemos a lo mismo, una guerra simbólica. Y aparte, si tú escuchas, por ejemplo, el pasodoble, que me parece muy interesante este comentario que haces de la guerra jacarandosa, porque hay ensoñación, hay arrebato, hay lástima y luego hay triunfo, hay una parte de derrota siempre en el pasodoble, que es la pérdida, ¿no? Ese torero. Y entonces hay un... Y luego vuelve... Con el dominio de los menores y empieza esto ahí como una ET. Sí, exactamente. Y luego volvemos ahí a tope con tal trombón. Venga, vamos con todo. Voy a acabar el programa, me voy a coger una lista del Spotify de pasodobles y para entrar para ahí. No, joder, pero tú te coges una banda valenciana ahí de esas de callejón y de venga, maestro, el Gato Montés. Voy a hacer una lista. Si no se te pone como un mástil de una bandera es que estás muerto, tío. Totalmente. Yo voy a hacerte una lista que te voy a decir, además, para entender la diferencia entre marcialidad y torería, esa línea, ese arco, lo voy a definir con 2 listas de Spotify. Y el que los esté escuchando, que se las ponga. Y luego las enlazamos nosotros, sin problema. Claro. Ahí. Por ejemplo, con toda mi admiración, la banda de música de la Guardia Real tocando pasodobles. La misma pieza tocada por la banda del maestro Tejera, que toca en la Maestranza de Sevilla. Y luego podemos hablar. Una cosa es militar, la misma pieza, y la otra es torera. Porque en el tiempo romántico, la evolución del toro aplica la belleza a las cosas terribles. Es decir, eso, bueno, antropólogos, que venga Zumbiel y me diga, Chapú, no tienes ni puñetera idea. Y le digo, vale, François. O sea, aquí además en la tauromaquia, ojo que hay un respeto a los mayores. ¿Vale? Y eso, y a las jerarquías, lo cual es totalmente incorrecto. Totalmente fuera, totalmente de modé. Pero, por ejemplo, está muy de modé.
Entonces, hay una belleza frente al toro que te puede coger. Y entonces, los primeros toreros románticos, por ejemplo, Paquiro, dice, aquí necesitamos un uniforme. O sea, necesitamos vestirnos de toreros. Somos toreros, somos matadores de toros, pero no solo somos matadores de toros. Entonces vamos a vestirnos. Y lo que se viste es de una influencia de la moda romántica mezclada con un uniforme de toro, de militar, por lo cual tienen, pues, las sombreras, la taleguilla, los alamares. Necesitan un sombrero. ¿Qué puñeta te pones en la cabeza? Tienes que ponerte en la cabeza algo de torero. Y entonces se inventa la montera de Francisco Montes, Paquiro, Montera de Montes. Y entonces a partir de ahí nace, o se condensa esta cuestión estética y liviana y romántica y festiva de un hecho fundamentalmente trágico, que es un tipo colgando de un pitón. Sí. Es decir, y a partir de ahí... Y eso es la fiesta. Y esa es la fiesta ibérica. Que ya he cogido carrerilla. Además, voy a defender el puto sistema de colores de los trajes de luces. A ver, yo siempre he dicho que soy hombre, solo percibo 8 colores, los colores del Spectrum, e incluyo el blanco y el negro, ¿vale? O sea, todo el resto de los colores se los han inventado las mujeres. El rosa palo, todas estas mierdas son ficciones, tío. Pero dices, de purísima lloro, ole tus huevazos. Tabaco morenos. No es lo mismo que marrón. Eso es. Nazareno no es lo mismo que morado. Ahí estamos. Y negro no es catafalco. Ahí estamos. Y negro no es azabache. Eso es. Pero mi padre hacía muchas bromas con los colores de los nuevos vestidos. Y en las crónicas, mi padre era cronista taurino, murió hace 25 años ya. Y cuando pongo pasodobles, suena mi padre. Ojo. Ojo con esto. Ojito al tema. Ojo aquí, claro. Y yo le digo, por cierto, Alberto García Reyes dice, el que lleva a su hijo a los toros se asegura un asiento en el tendido de su memoria. Bonito, por favor. Si tú quieres que tu hijo se acuerde de ti, haz este viaje con él. Porque nunca en su puta vida se va a olvidar de ti, del día que fue a los toros contigo. Mi padre, que es, para mí, los toros son mi padre, o sea que no es, lo puedo intelectualizar, pero es una cuestión emocional, es el corazón, es lo que yo soy, es la herencia, por eso no entiendo. No hemos venido a los toros a ser racionales, licenciado. Eso es. Y mi padre decía, color azul Reyes Magos. Y entonces hacía coñas con los nuevos colores, ¿no? Pero es muy femenino. De mostaza y ketchup, ¿no? Claro. De mostaza de mostaza del McDonald's. Y entonces, claro, era fantástico. Pero es muy femenino todo. El mundo de los toros, podemos hablar de eso si queréis. O sea, del auténtico. O sea, yo no sé si meterme en este lío aquí, pero podemos hacerlo. Más charcos que hemos pisado ya no sé. Venga, el queer y toros. Venga. Queer y toros, adelante, por favor. Hemos tenido queer y autobuses, que te quiero decir. Vamos con ello. Queer y toros. Una de las cosas que se han dicho de los toros era que exacerbaba el papel del macho sobre la mujer. Y entonces que era parte del machismo. Lo cual es una lectura tan básica, infantil y chorra que no la aguanta 2 asaltos. Y entonces yo creo, no solo yo creo, sino que hay una visión del mundo de los toros, de la antropología, que hace lecturas muy sinuosas e interesantes sobre la relación entre lo masculino y lo femenino. En la medida en la que, por ejemplo, el toro es el macho, ¿vale? Que es la fuerza, el heteropatriarcado, ¿vale? El toro es un señor y entonces embiste y todo lo quiere hacer con la fuerza y cree que es el que manda, y el torero, grácil, lo engaña con subterfugios y a base de su inteligencia y de sus emociones y su energía y su belleza, con unas telas rosas, ¿no? Y es delgadito. Sí, con engaños, con abanicos, con... Claro, y es femenino, ¿no? Luego resulta... Entonces el toro
que es el macho, penetra a la mujer, que es el torero, con su asta. Pero de pronto hay una inversión de los papeles. Y entonces es el torero el que se convierte en macho. Y entonces a veces abandona toda su inteligencia y todas sus líneas femeninas. Entonces se convierte en macho y entonces él, de frente, penetra con la espada el toro que muere una mujer, ¿no? Quiero decir, hay muchas teorías, muchas. Pero yo creo que el mundo del toro, lo femenino y lo masculino se persiguen constantemente. Sí. Dice la gente que es un mundo extremadamente tradicional, que lo es y que por eso no hay toreros gays. Y yo creo que no hay gays en los toros porque el toreo es un armario gigante. Sí. Perdona, espera. Lo veo y subo el doble. Sí, vamos, Cógete Turandot, la versión de Nazario, que es más gay que su puta madre, ¿vale? Y es una versión absolutamente taurina desde la A a la Z. O sea, el tío está completamente fascinado con la parte de Turandot, con la parte de la ópera francés, Carmen, todas estas historias están absolutamente encapsuladas ahí dentro. Claro, o sea, el torero como icono homoerótico. Sí. Venga, hombre, por favor, obviamente. Pero es que no se trata... Eso llegó eso llegó a nuestra infancia. Hay películas que intentan jugar con eso, es decir, pero de alguna manera es lo que te digo, que a mí la sensación es, joder, hay un patrimonio cultural enorme, todo esto que has contado del sacerdocio, de estas lecturas, del lenguaje, de todo, pero a la vez da la sensación de que solo le queda ser un elemento de polarización. Entonces eso es lo más peligroso que me parece a mí. Pero es ridículo, tío. Dalí, el torero alucinógeno, si es que te lo ves. Y más simbolismo que hay ahí no hay. Y está Gala por ahí haciendo como de Virgen Verónica, velando. O sea, quiero decir, es que podíamos estar hablando meses sobre este asunto. Y efectivamente, macho. O sea, toda esta carga cultural, todo este receptáculo cultural de un montón de cosas que conectan con nuestra esencia, que conectan con el mundo simbólico y que conectan con cosas que incluso sacan lo mejor del ser humano desde un punto de vista, porque estamos aquí 4 días, amigo. Deja un rastro épico, no me jodas. Hablábamos antes de Fulgencio Pimentel. La canción de Vainica Doble habla de un funcionario que se muere y es que pasa por el mundo sin dejar ningún rastro, ni baba como los caracoles. ¿Cómo hemos reducido todo esto, tío? Toda esta hormigonera piscina cultural a estas discusiones infantiles, estas argumentaciones de primaria, a estas tonterías de patio de colegio? A mí me parece absolutamente acojonante. Sí, por supuesto que tiene unas lecturas mucho más elaboradas de las que se han hecho, ¿no? O sea, la superación de la supervivencia, la gloria, alcanzar la gloria, ¿no? El desafío a los dioses, tío. El desafío a los dioses, el desafío al destino, al infortunio, el abrirse el chaleco, ¿no? ¡Mátame! Rendirse a la mala suerte y a la buena suerte, ¿no? Eso de que el día que está para ti, el día que no está para ti, aunque te pongas. Y el día que no está para ti, que está para ti, aunque te quites. Es decir, podríamos vivir dentro de una corrida de toros. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que decía Alex, que la gente no ha salido al mundo a defenderlo. Porque la gente no necesitaba más mundo que una corrida de toros. Porque sí que el aficionado a los toros escucha más música, más teatro, va más la ópera, va más al ballet y lee un 30% más que la media. Eso según datos del Ministerio de Cultura. Tezanos apoya eso. Sí, es verdad, que se pusiera una voz robótica de repente. ¿Qué coño lo has dicho tú? O sea, Especial thanks to el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que nos estará escuchando desde su macetohuerto del balcón del piso de Malasaña, donde está en contacto con la Pachamama. Vamos allá, Ernesto. Siente el poder de He-Man y el castillo de Skeletor. Claro que sí, pero que al fin y al cabo va desde lo muy complejo y muy elaborado y muy... hasta algo muy básico. Y lo que defienden los toros ahora mismo, y lo que lo hacen también interesante, es que defienden la primacía del ser humano sobre los animales. Y entonces el torero tiene que matar al toro. Y si no mata el torero al toro, va mal.
porque significa que no lo ha podido matar o que el toro ha matado al torero. O sea, esto no es una pelea de igual a igual, bueno, sí o no. Esto es un sacrificio. Es un sacrificio del toro. Pero bajo el prisma de que la persona es superior, pero es superior a los animales. Es que tú empiezas diciendo que los toros están mal, matar un animal, y terminas diciendo que la vida de que si atropellan a tu hijo es lo mismo que si atropellaran a tu perro. Pero qué barbarie es esa. Pero qué barbarie. Entonces nosotros nos tuvimos que defender, la gente del toro, con esta cosa de, oye, si te parece que los toros están mal y que tienen derecho a la vida, tu madre cuando te hace albóndigas es una asesina, pero luego podemos ir más allá. O sea, ya paramos ese golpe y ahora avanzamos. Y avanzamos de manera de, si tú estás diciendo que los toros tienen derecho a la vida, es que eres un puñetero bárbaro. Porque no estás elevando al animal, estás degradando al ser humano. Y estás haciendo dilemas éticos entre darle las pastillas a tu perro o a tu madre. Y estás viviendo en un país en el que hay una ley que dice cuántas veces tengo que sacar a mi setter, pero no cuántas veces tengo que llamar a mi madre. Claro, pero fíjate, yo la duda que hay aquí, y yo insisto, tengo muchísimos amigos que no entienden los toros y los respeto profundamente, cero problemas aquí. Pero el único problema es que los que dan la chapa son ellos. Uh-huh. Hombre, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo no le digo a mis amigos, mira, tío, vístete, métete en este traje, mira, de tabaco lloro, vas a ir a lucirlo de puta madre. Venga, vente conmigo a la maestranza que te voy a soltar delante de esto y te voy a enseñar a frascuelo. No. O sea, quiero decir, es como una legitimación de la chapa unidireccional, que es una cosa que a mí me parece absolutamente fascinante, porque mucha de la gente que somos aficionados a la tauromaquia en casi no iba a decir en el armario porque no es así, pero no es una cosa que tú sepas que puedes tener una conversación inocente en una cena de matrimonio, ¿sabes? O sea, pues, sí. ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. No es la típica cosa que puedes mencionar. No es un tema pacífico. No es un tema que puedas mencionar como la graduación de tu hija, ¿no? ¿Has visto la cornada con 3 trayectorias que le han metido a o sea, no es... Y es que a mí me parece fascinante la legitimación moral que se toma con respecto de una manera completamente unilateral, porque yo personalmente nunca he visto a ningún aficionado a la tauromaquia que, salvo que se lo pidan y entonces lo hace con gusto, haga proselitismo por la calle. No, pero yo, por ejemplo, sí que encuentro que uno de las fases más primarias de la reversión de la espiral del silencio sobre los toros ha sido que la gente hablara de que ha estado en los toros. Ya no decir, tienes que ir a los toros, que no quiero ir a los toros. Oye, si no quieres ir a los toros, pues no vengas. Yo te puedo preguntar, ¿te invito un día a los toros? Vamos a las ventas y tal. No, pero que es revolucionario, como nos vimos el otro día ahí en Becerril, hacer un selfie y subirlo a Twitter. Sí, sin duda. Claro, porque es que ha habido muchos pequeños héroes. Y ha habido mucha gente joven, sobre todo han sido los jóvenes los que han salido de ese armario y que han dicho... Es que le han echado muchos cojones. Porque yo al final, pues salí ahí a poner el careto defendiendo el toro de la Vega, que viva el toro de la Vega, volverán las lanzas, pero, y lo defenderé siempre, pero yo al final era un tío que tenía mi vida hecha, bueno, y entonces me jugaba a el aislamiento social al que me sometieron... Sí. Como el juez a punto de jubilarse. Sí, pero yo ya estaba perdido para mucha gente. Pero hay chicos que en clase han dicho, no, yo no estoy de acuerdo, es que yo voy a los toros. En clase, en un colegio, les han hecho bullying, los han aperreado, les han hecho de todo. Y esos chicos han salido adelante diciendo, no, es que... Y cuando han ido a su entrevista en su primer trabajo o en sus prácticas, ese trabajo que puede cambiar la puñetera vida, le han dicho, ¿y cuáles son sus aficiones? Y no han dicho, viajar, el cine, escuchar música y estar con los amigos. No, han dicho los toros. Claro, han dicho los toros, a riesgo de que estuviera una Charo nivel 20 en la entrevista de trabajo y que dijera, sí, pues en este sitio no vas a entrar, porque somos una empresa DEI que no entra con nosotros el maltrato animal. Y entonces, y te tiran el puesto de trabajo. Pero ellos lo han dicho. Y ahí, en esos pequeños espacios, es donde se gana la libertad de una sociedad.
En este asunto o en cualquier otro, ¿eh? Este de los toros es paradigmático, pero hay muchos otros Sí, campos. pero como los gays en los 60, tío, que es que hay que tener un Stonewall y hay que tener un Harvey Milk y hay que tener gente que la palma y hay que tener gente... Y una Petróleo, hay que hacer una Petróleo en Cádiz y una Salvahora y una Estrella y las... Bueno, es que no son drags, porque un día le dije a la Petróleo si era drag y me dijo, yo lo que soy es un maricón de Cádiz. Entonces me siento concernido para hablar de los maricones de Cádiz, porque se presentaban así. Las folclóricas, que yo a ellos siempre les traté de señoras, porque son señoras, ¿vale? Pero han tenido que hacer ese esfuerzo entre ellos en su bar de decir que naturalmente, por supuesto, muchas cosas. Sí, pero sí, lo queer y lo... Yo creía que íbamos a hablar de toros, pero hemos hablado de antropología izquierda y derecha, tío. Claro, yo sí que es un poco la gracia, ¿no? Pero sí que a la vez veo como una sobrerepresentación de las cosas y quizá al vivirlo desde la ruralidad o desde la España vacía, yo nunca he tenido esa sensación de que el toro es al contrario. O sea, aquí lo que ha cambiado es que ahora hay más espectáculos taurinos que antes, pues, y hubo un momento en el que menos, pero que era en realidad por lo mismo, por costes, porque hay que tener una ambulancia, cosas que hasta cierto punto entran dentro de mínimos higiénicos, como cuando hablamos con Guille Alfonsín de hacer coches, y pues vas a poder hacer coches con toda la legislación que hay actualmente para que la gente no muera mientras lleva fibra de carbono. Pues que allí en Becerril, tío, había una UBI-móvil ahí aparcada en la Claro, puerta, tiene que haber una UBI-móvil, tiene que haber un cirujano, tiene que haber un dispositivo de la Guardia Civil cerca, tiene que haber la de Dios de cosas. Entonces, no es un coste asumible, pero lo que quiero decir es que es como si se hubiera encerrado dentro de ese lugar en vez de recuperar los espacios en los que sigue siendo preeminente. No sé, porque aquí hay peñas, que sí que es verdad que no notas ese intercambio generacional, que antes había una peña con mucha gente que iban a las ventas, iban tal, y que ahora ha quedado pues grupos de amigos de mi edad que siguen yendo. Yo ojalá algún día vaya a las ventas, porque es una cosa que tengo ahí yo en el punto de hacer. Donde nos vimos Chapo y yo es una feria organizada por Tres Puyazos, que es un grupo de gente que se paga absolutamente todo, macho. Y se levantan el dinero de una manera clásica y lo hacen completamente a pulmón y a golpe de rifa y a golpe de simpatizantes, como estoy yo aquí, como todo este tipo de historias. O sea, que te quiero decir que en el fondo, de alguna manera, también hay una especie de decir, oye, que si no quieren los toros que a nosotros nos gustan y si no quieren las cosas que a nosotros nos gustan, y hay gente con la suficiente agencia como para decir, oye, montamos un sitio como Tres Puyazos que se monta sus propios espectáculos, se va a escoger sus toracos, se trae a la gente que quiere venir a torear estos toracos que no crecen en los árboles tampoco y a golpe de riñón. Y claro, yo conozco uno de ellos que es muy amigo mío y me decía, el primer año perdimos la camisa, el segundo un poco menos, el tercero un poquito menos y aquí al cuarto o el quinto parece que vamos a recuperar algo. ¿Tú crees que esto se hace por ganar dinero o tú crees que esto se hace por algo que no sea decir esto es la puta mierda que a mí me gusta ver? Y aquí está mi dinero. Plus. Sí. A ver, aquí hay dos cuestiones que ya no tienen que ver ya con el sentido del espectáculo o con el espectáculo mismo. Y dos cosas que creo que han sido perjudiciales. Hay una tensión de la tauromaquia de la plaza contra la tauromaquia de calle. Y entonces sí que ha habido un elitismo de la tauromaquia de plaza que no tiene nada que ver con la tauromaquia de calle y es la misma al mismo tiempo. Entonces la tauromaquia de plaza muchas veces pues ha ninguneado, se ha encerrado en la plaza y ha ninguneado y ha considerado que la gente de los encierros, el Toro de la Vega y esta gente pues eran unos bárbaros. Que la fiesta en los pueblos, bueno, que lo importante era el gran circuito de las grandes plazas, de las figuras, etcétera. Error. Y ahí hay una distancia muy, muy complicada. Y los toros recortados, por aquí se quejan mucho de los toros recortados. No, me refiero a recortados en el sentido el de afeitado, que el afeitado, sí, no es el afeitado de los toros. Claro, y luego eso por un lado. Y han humillado mucho al aficionado que monta sus propias fiestas. O sea, en Arroyo de Lojanco y en Beas de Segura, pues no sé si se sueltan 90 toros o 100 toros en 5 días. Chaval. Y lo paga la gente con su dinero. Levante, el toro de cuerda, que es una maravilla. Las fiestas populares tienen un arraigo y un compromiso de la gente que ya le gustaría a las toros de la plaza. Y luego es la gran empresa contra los aficionados.
que hay una tensión ahí que es muy difícil de resolver. Porque la plaza, los toros de las grandes ferias, pues han servido para las grandes ferias, la empresa. Pero luego ha fallado en las novilladas, el sistema no ha, por la razón que sea, por cualquiera de todos los agentes que intervienen aquí. Pero no ha servido. Entonces es muy importante esto, ¿no? Y harían mal en mirar con recelo pues iniciativas como esta del aficionado, de la feria de aficionados de los Tres Cuyazos. Se pierde la meritocracia, por ejemplo. La meritocracia que estaba sostenida con alfileres en fórmulas muy extrañas, medio chamánicas, en el siglo pasado, pues de pronto cuando el ganadero, el empresario y el apoderado son la misma persona, pues se pierden las relaciones. Por lo que sea. Claro, entonces, y luego tú en el 47 podías hacer lo que te diera la gana en una plaza de toros, pues no lo sé. Pero desde luego ahora no, porque ahora el contacto con la sociedad es piel con piel. Y si tú no guardas los principios éticos con lo del afeitado, etcétera, que tú proyectas, te van a dar 2 duros, ¿eh? Entonces ahora va mucha gente a los toros, pero ya puede responder la fiesta de los toros con integridad, con espectáculo y con interés. O si no, la gente se irá, porque se darán cuenta de que es una mentira. No puedes maquillar la verdad, no puedes convertir la verdad de la vida y la muerte en algo maquillado. Porque te van a trincar. No, al final es como, o sea, sé que es un poco salvaje y desde el total de los respetos, pero es como ese elemento de que necesitas muertes, necesitas esa sensación de tragedia, no constante, pero recordatorios, que le den el valor de lo que tiene, de lo que hay detrás y que en un determinado momento no se sienta como un acto transaccional que ahí puede salir a bailar, como un circo, cuando no es realmente un circo, no hay una preparación, no hay una orquestación de todo esto. Sí, totalmente. O sea, se necesita la presencia de la muerte y la sangre de los toreros es la gasolina de la fiesta de los toros. O sea, eso es así. Y hay que darle su valor a las heridas que tienen los toreros, empezando por ellos, ¿eh? Por ejemplo, yo no entiendo muy bien eso de ahora en la que un torero herido se queda en la plaza. No va conmigo. Yo creo que un torero herido tiene que ir a la enfermería. Y vale que puede hacer gestos de hombría, pero ahora mismo se está normalizando que un tipo con 2 cornadas esté en la plaza. ¿Pero esto qué es? Es decir, hay que darle importancia a la sangre de los toreros, empezando por ellos. ¿Vale? Y sé que quieren ir más allá en la heroicidad, pero no. Y luego, lo que no puede ser tampoco es que sea una fiesta incruenta, ¿no? Esto lo entendemos muy bien con el encierro de Pamplona. Que ahora mismo, cuando no hay tantas cornadas, porque, pues por muchas razones, pues se está dando una imagen de un encierro en el que no pasa nada. Y cualquier día, Dios no lo quiera, sucederá una tragedia en slow motion. Y en ese momento nos daremos cuenta de lo que es. Y es como cuando va la gente al campo a darles de comer. Pues tarde o temprano te van a meter una hostia. Es una cuestión de... Eso va a suceder. En el encierro y en la plaza, yo no quiero hablar de los toreros. Voy a hablar del encierro, que es lo mío y donde hay menos supersticiones. En el encierro va a morir gente. Obviamente. Es que está hecho para eso. Perdonadme, pero es así. Y es así, no hay más. O sea, que es que, y pues si te toca a ti, ¿vale la pena? No lo sé. Eso hay que preguntar a los que han muerto. Pero no, los muertos no hablan, tío. Muchas cosas. El momento en el que hay un algoritmo, desde luego no vale la pena para el momento en el que hay un algoritmo que te dice cuál es el vídeo que te va a gustar en el scrolling del Instagram. O si tienes que hacer determinado vídeo para conseguir más espectadores en YouTube. Desde luego, ese algoritmo no te va a dar las respuestas al misterio del ser humano. De hecho, es que es muy paradójico, pero si tú oyes, por ejemplo, a los gringos que vienen al encierro, muchos de ellos lo que te dicen es que no se han sentido tan vivos en su puta vida. Lo cual es una paradoja tremenda. Pero es la paradoja del toro. Es acercarnos a la muerte para sentirnos vivos. En primera persona en el encierro o de manera delegada, viviéndolo en el torero y en el toro. Pero es eso, o sea, que no te has sentido más vivo cerca de la muerte en tu vida. Claro, eso hace saltar por los aires pues
absolutamente todo, ¿no? Es decir, Sí, pone en aquello cuestión... de Johnny Cash de anoche me hice daño para ver si estaba vivo. efectivamente, Heart de Johnny Cash, ¿no? Sí, sí. Bueno, es de Nine Inch Sí. Nails, pero luego él hizo La una versión versión. la La versión a Cash. definitiva, o sea, quiero decir. Sí, es la canción. Es la Today versión I Hurt definitiva. Myself, ¿no? Eso es. Pues efectivamente, para saber si estaba vivo. O sea, toda esa... Pues queda poco tiempo ya para el encierro de Pamplona y todo ese universo de mercrominas, de puntos de sutura, de felicidad, al borde de la tragedia, eso no lo entiende nadie. O sea, te iba a preguntar ya, tenemos que ir cambiando de tercio, creo. Antes, muchas veces decía, enfocando los toriles, y me vinieron a decir por comentarios que eso estaba mal dicho. Y me dijeron, creo que era cambio de tercio, cambio de esto, que no me acuerdo ya cómo me cambiando de indicaron que tercio. Se Cambiando cambia de 3 tercio. veces de tercio. Pues bueno, O vamos a cambiarlo. también podemos cambiar los terrenos. Cambiar los terrenos. De la Interesante. faena. Pues no, en realidad es que tampoco los cambio, porque lo que te iba a preguntar, vamos a ir introduciendo ya el final, pero te quería preguntar con esto que has dicho, porque tú lo has hablado mucho, no sé si habrá gente que no lo sepa, pero corres habitualmente en los Sanfermines, lo cual me parece una heroicidad. Yo estuve allí una mañana, venía de fiesta, solamente para verlo, de lejos, me vino un guardia civil, un policía a decirme, ¿usted va a correr? Y yo le dije, ¿no me ve? No, obviamente no, yo me voy a salir ahora mismo de aquí, solo quería verlo, ver que es más pequeño de lo que parece en la televisión y irme y ya está. Pero quiero decir, dentro de todo el valor que implica y no, o sea, no entra en mi esquema mental ni seré yo capaz de hacer eso a no ser que me estén persiguiendo y sea por algo, pero ¿llevarás a tus hijas y a tu hijo algún día a correr los Sanfermines? Primero, el encierro no es tampoco un valor ni es una costumbre. Entonces, pues Bueno. si tienes la costumbre, pues la tienes. Es una cuestión de eso, ¿no? El encierro no es más valiente que otro. Pero sí que... Bueno, discúlpame que, no. que discrepemos. No, hay ¿en costumbres y costumbres. No, es una costumbre. No, que yo lo entiendo. Te lo entiendo y lo Está agradezco. ir a porque, hacer un picnic al río y claro, luego está... quedo en buen lugar. Si a mí o sea, que me viene bien, ¿no? Pero que así a priori, ya te digo yo, que vamos. Es eso, es una costumbre. Sobre todo, sobre los hijos, es que a mí me llevó mi padre a correr el encierro cuando cumplí 15 años. Y entonces me metió allí. Y yo desde entonces estoy en contacto con él allí. Y entonces me hizo el regalo de mi vida. O sea, me abrió una dimensión a un coste enorme que era el poner en juego la vida de su hijo, porque jugarte la tuya vale, pero llevar a tu hijo, ostras. Bueno, ahora se lo hubiera quitado el literalmente, gobierno vasco. sí, literalmente. Custodia, o sea, sí, pero vamos, sí. ni media. Y me llevó allí. Entonces, yo he llevado a mis hijos a correr los encierros de cabestritos que hay pues en San Sebastián de los Reyes, en otros sitios, y les he llevado a correr el encierro chiqui, que es con toros con ruedas. Mi padre me había llevado a correr el toro de fuego, también les he llevado a correr el toro de fuego, y es lo mismo, o sea, es una reproducción de esa felicidad al borde de la tragedia. Y es un misterio, pero yo sí les he llevado, y si algún día van, pues a mí me gustaría estar ahí, ¿no? Ojalá la vida me diera años. Vamos a reformular la pregunta, Chapu. ¿Tú preferirías llevar a tus hijos al encierro o preferirías meterlos en tus martingalas de tangas con empresas en el extranjero con comisiones ilegales? Es que, Claro. ¿cómo las coge, macho? Es increíble. A ver, yo les asomaría al encierro, que es una escuela de vida. Muy bien. Yo les asomaría a la escuela de vida que es el toro. Y ahí van a aprender a vivir, van a aprender que la vida hace un daño que te cagas a veces y que es sin misericordia y que depende de la suerte y que por muy bien que lo hagas te la llevas y te la vas a llevar y van a aprender el miedo que es que le pase una manada por encima. Como a Mufasa. Efectivamente, efectivamente. Pero van a aprender muchas cosas, ¿no? Ojalá. Pero, oye, la suerte es esquiva y muchas veces todos tenemos una cruz. Y igual la cruz que a mí me está reservada es tener un hijo antitaurino. Desde luego, si quiere llevar la contraria a su padre, es lo mejor que puede hacer. Es lo mejor que puede hacer, desde luego. Yo traicioné a mi padre, le traicioné con la caza, le traicioné con los toros y he perdido 40 años de mi vida en mis batallas freudianas. Y eso puede pasar, amigo.
Eso es así. Puede pasar. Pero algún día, en el coche, si Escuchará el paso doble que le tengo. Escucharán a Agüero. Escuchará suspiros de España y dirá, oye, igual Bien. mi viejo no estaba tan chocho como yo pensaba. Joder, Y dirán, ahora te entiendo, papá. joder, mi aitá, me cago en la leche. Y lo llevarán en el corazón. El Aitacho no estaba tan torcido. Venga, las 3 últimas que se nos ha ido y ya sé que vas tarde, Chapu. Nada, siempre hacemos las 3 mismas preguntas al final. La primera es si pudieras cambiar una sola cosa de España, porque Pedro Sánchez te diera poderes, o el gobierno que toque en su momento te diera poderes para cambiar una cosa, con poderes absolutos, ¿qué cambiarías? Pues la devolvería a la ética. A la ética del héroe y no a la supervivencia, ¿no? Borraría el mérito de la supervivencia. ¿Qué sentido? Perdóname. Manual de supervivencia. El manual Sí, de no sé qué va por supervivencia ahí, pero... y lo que haría sería... Es que no hay épica en la supervivencia. Es verdad. Lo que haría sería denostar, volver a denostar, volver a la épica, al esquema del honor en el que se basó toda la historia de un país y de una civilización entera como la nuestra y de un imperio entero. Volvería al honor y despreciaría la táctica de la supervivencia y esta especie de exaltación que vivimos actualmente de cumplido hacia el tipo que pierde sus líneas rojas. La valentía de perder las líneas rojas, nada le importa. Pues yo denostaría eso. Y diría que no todo vale en este mundo. Y devolvería a España al país de honor que ha sido, ¿no? Y de gente gallarda y de gente orgullosa de el lo duelo detrás del muro de las salesas porque se ofende. Tiene que haber un término medio entre acabar en un duelo y es otro. No, pero sí que no es por el duelo, sino que pero sé que esto es un muy señor facha. O sea, que soy un señor conservador. Entonces yo me gustaría conservar eso. Me parece correcto. Pero soy conservador porque además me sucedió en los toros. Yo me hice conservador, no, ya me estaba haciendo conservador, pero me di cuenta de que era conservador una tarde de toros. O sea, pero es que te puedo decir el día de hace 2 años, el sitio en el que estaba, en el 7 sentado, con mi amigo Javier Lesaca, y me di cuenta que vería el mundo de en adelante en mi vida con los ojos que los que estaba viendo a ese momento. O sea, yo me voy a morir así. A mí dejadme en paz. A ver si te vas a dar cuenta como nuestro común amigo Pedro Herrero, que se lo dijo a su mujer así como sorprendido y Lucía le dijo, pero tío, que eres más de derechas que tu puta. Claro, yo te estaba escuchando, Chapo, y digo, a ver, ya traías maneras, ¿me entiendes? Vienes ya de un sitio, ahora ya, claro, o sea, pues, pero... No, pero no todo el mundo tiene una mujer como la de Pedro Herrero que te diga, hombre, Pedro, vamos a ver. Pero cuidado, que eso es como el gay, ¿no? Que un familiar mío que le dijo a su madre, mamá, te tengo que decir algo. Y le dijo, soy homosexual. Y le dijo a la madre, menuda noticia. Eso pasa mucho. Eso pasa muchísimo. Lo cual quiere decir muchísimo también a la vez. Vale, pues la otra. Esas madres, venga, esas amachos, esas madres. Grandes. Siempre pedimos un antagonista. En tu caso te diría incluso un antitaurino, pero alguien con quien verdaderamente tú puedas discutir del tema. Sé que por donde lo has llevado es tan emocional que realmente no hay una discusión posible. Es decir, o ok o en contra, porque no tiene mucha discusión, pero una persona con la que tú estés de acuerdo en el desacuerdo. Vale, pero ¿puede ser de otro tema? Si no me vas a dar un antitaurino, pues sí, claro, no te voy a obligar, por favor. Vale, de antitaurino es que no lo sé. O sea, porque es que no tendría mucho sentido, porque te debería recomendar, para que esté en igualdad de condiciones que yo, para que esto sea simétrico, debería ser alguien al que le disgustan mucho los toros. Y creo que alguien a quien le disgustan los toros no tiene por qué explicarlo. Sí, no, es lo que te digo, por donde lo has llevado, o sea, el único agarre posible aquí es la parte de la animalidad, es la que decíamos, que si no, no habría una discusión tangible sobre el tema. No te voy a traer aquí a un bárbaro censor animalista. Sí, no, me parece. Porque no, es que no lo considero, ¿no? O sea, no hay... entiendo que la otra parte sería alguien que dice, aborrezco los toros, pero como tampoco ellos tienen por qué llevar a mí, ¿cómo te gustan los toros? ¿Cómo voy a decirles yo, cómo no te gustan los toros? Pues tira para adelante, ¿no te gustan los toros? Pues no te gustan. A mi mujer no le gustan las pelis de terror. Ya está. Sí, yo 25 años llevo sin ver una por lo mismo. Igual que yo.
O sea, pero sí que te puedo decir un antagonista probablemente en el mundo conservador, ¿vale? Y en mi idea probablemente de España, de la historia de España o de la sociedad izquierda-derecha, que por ejemplo, que lo he citado antes, es Montero Glez. Entonces te diría un antagonista al que seguir y con el que me encantaría o me encanta sentarme a hablar, es Montero Glez. Me vale, perfecto. Muy bien. Y ahora ya, sin que sea antagonista, pues alguien que nos recomiendes entrevistar, puede ser un torero, por ejemplo, ya tenemos a uno ahí en los toriles, pero lo tenemos, y a una persona, digamos, que esté muerta ya, pero que quiera recordar, o que un ilustre, buscamos ilustres. Para entrevistar, ¿no? Sería como... El vivo para entrevistar, el muerto, pues por recordarlo. No sé, o sea, que pues sea entrevistarlo con la ouija, no es para entrevistarlo. Si quieres, nos organizamos, podemos verlo, pero sería raro. Mira, yo te diría que entrevistaras a Diego Urdiales. Diego Urdiales, torero, ¿no? Torero. Lo que has dicho antes. No Sí. lo conozco, no tengo el gusto. Vale. Diego Urdiales. Para hablar y yo con Urdiales hablaría de arte, de lo que es el arte, de la expresión artística. O sea, le haría la entrevista que merece, que es la de artista. Lo dejo Una bien claro. entrevista sobre la expresión, sobre el arte, sobre la verdad, sobre las emociones, sobre el toro como todo lo que significa y de su vida, que es maravillosa. Y de sus orígenes como pintor de brocha gorda. Bueno, ya estoy viendo el episodio en mi cabeza. Sí. Buena a pinta, don buena Diego pinta. Urdiales. Sí. Y un ilustre. Claro, si fuera para entrevistar, te diría que Lázaro, ¿no? Porque es el que vio lo que había al otro lado. Entonces, el que lo contó. Claro. Vamos a acotar a la península ibérica. Península ibérica, la parte hispana. Ya la zona del Mediterráneo nos toca, nos incumbe, pero vamos a dejarlo ahí. Los arameos en general, bien. Pero... está bien, no sé qué decir, algo compartiremos, pero así a priori. Eso es. ¿Algún ilustre? Un español ilustre. Tenemos de todo, muy variadito. El último que salió, creo, Cristóbal Colón. Nos ha salido en el último episodio. Pero tenemos ingenieros, de todo. Que quiera recordar yo, pues yo recordaría, por ejemplo, a Blas de Lezo. Hombre, el Don Blas ha salido varias veces. Ha salido. Si quieres quedarte con Blas de Lezo, no el insistimos. medio hombre ha salido en múltiples mucho, ocasiones y Cartagena de Indias siempre en nuestros corazones. Bueno, pues otro, a Cosme Damián de Churruca, por ejemplo. Venga, ese no ha salido. Vamos. No ha salido, ¿no? ¿Qué hizo Cosme Damián? Se llamaba. Pues Cosme Damián de Churruca. Almirante Churruca. ¿A qué te suenan? ¿Por las pipas? Cosme. Yo he entendido, no he visto lo de Almirante, lo has dicho tú. Claro, Coño, pero que no sabía que era, claro, Almirante. Cosme Damián de Churruca. Almirante de finales, marino español, de finales del 18 y de principios del 19, que tuvo un papel importante en la batalla de Trafalgar, que comandaba el San Juan Nepomuceno y que dijo varias frases para la historia. Aparece muy retratado, no sé si con la generosidad, pero bueno, si no, Ibero Ventrovato, de los episodios nacionales de Galdós. Sí, señor. Entonces Churruca le dice a su hermano, antes de la batalla, hay varias cartas. Hay una en el Museo de Cádiz. Creo que está en el Museo de Cádiz, no está en el Museo Naval. En el Naval creo que hay... Hay una carta que le dice, le pide a su madre que le dé algo de dinero, a su padre que le dé algo de dinero para maquillaje y para pintar el propio barco, porque quiere ir a la batalla con el barco pintado. O sea, esa España que paga de su propia mano el honor de su país. Y luego le dice a su hermano, si sabes que mi navío ha sido apresado, di que he muerto. Y luego cuando a él le hieren y cuando se dan cuenta de que España está absolutamente jodida en la batalla de Trafalgar frente a Nelson, con la flota francesa del infame Villeneuve, dice, claven la bandera al mástil, lo cual quiere decir que esta bandera no se va a arriar. Es decir, que nunca voy a rendir mi barco. Y de hecho el barco lo rinden,
pero una vez que él está fuera de combate. Esa bandera es una de las banderas, de las 3 banderas que capturan los ingleses y las llevan a Inglaterra. Y entonces, en el funeral de Nelson, las ponen en la catedral. Porque ¿vale? Nelson Como Palma símbolo... en la batalla. No, Sí. Nelson Palma... sí, Nelson Palma en la batalla, la batalla, ¿no? Que se asomó con el casco y sí. En el Royal Sovereign. Y bueno, pues esa es la historia de Cosmedia de Churruca y me parece muy interesante y me estaba acordando de ella, el otro día la cité además en la columna de ABC, porque en este momento en el que el Día de las Fuerzas Armadas se jodió la polea se cayó la polea, sí. Sí, se cayó la bandera y le cayó encima, como si fuera un capote encima de la cabeza de un toro, encima de un guardia real. Me acordé de aquel momento de clavad la bandera en el mástil. Y entonces me parece que los países no se te puede caer la bandera, joder. No sé, no deberías. No. Y por eso mismo es un símbolo de muchas cosas. 4 temporadas en Netflix, Alex. Chapu, muchísimas gracias, la verdad. Teníamos muchas ganas y creo que ha merecido la pena. Gracias a vosotros. Episodio. Así que, ha sido una conversación para mí muy interesante. Me alegro, la verdad. Para nosotros también, y creo que va a gustar muchísimo a la gente. Y volveremos sobre este tema y ya hablaremos del invitado que nos has comentado. Y nada, que sabemos que vas tarde, que muchísimas gracias. Volvemos, seguimos, suscríbanse, hagan lo que sientan menester y tenemos un país que no te lo acabas. Y Javi, por favor, si fuera usted tan amable. España y nosotros somos así, señora.